En el remate de San Francisco, entrevistamos al productor Néstor Rollero, que se refirió a varios aspectos de la producción agrícola y ganadera que desarrolla en cercanías de Freire. Recordamos que varios campos de su propiedad estuvieron afectados por las inundaciones durante varios años. Bueno, gracias a Dios y algo también de los humanos, se solucionó el problema de excesos de agua. Y bueno, y el clima nos deparó todo lo contrario, una sequía de las peores que se recuerda. Se repitió aquello de los años 60, que yo cuando era chico, que eran años muy secos. Fue un periodo seco y ahora aparentemente estamos ante un periodo lluvioso, que tenemos el niño ahí esperando y por ahí últimamente ya nos asustamos. La noche cuando llueve parece que va a llover mucho y bueno, estamos esperando la nueva campaña. Bueno, las obras que se habían programado se realizaron en su momento y luego de 2 años se volvieron a limpiar los canales, más que todo en la provincia de Santa Fe. Hubo mucha limpieza de canales en la zona de Bauresige, Josefina, Fraga, Vila, que es lo que nos compete a nosotros de la cuenca que va al Cululú. Así que en ese sentido estamos satisfechos, pero bueno, ante una excesiva cantidad de agua vamos a tener un problema similar al que tuvimos la vez pasada, porque todos sabemos que nosotros entre el límite de Santa Fe y Córdoba es una frontera, es como la muralla china, que es difícil de perforar. Así que bueno, esperemos que el clima nos ayude. ¿Eso en qué año fue que sufriste el tema de la inundación? Y no recuerdo exactamente, pero ponele que haga 5 años. 16, 17. Sí, más o menos. Y bueno, y ahora tuvimos 3 años secos, que las napas de 2 metros se fueron a 6 a 7, que es positivo para nosotros, es una distancia que soporta un año llovedor, digamos, sin que haya problemas de anegamientos. Al tener un clima excesivamente seco, se notó en las zonas bajas que estuvieron anegadas, en los centros de las zonas bajas, que verdaderamente es lo primero que se secó. La falta de materia orgánica fue fatal para la agricultura. O sea, a lo mejor en 5 o 6 años podemos recuperar en algo la materia orgánica, pero bueno, la inundación nos llevó todo. Así que se aflojaron las tierras con algún trabajo, pero no alcanzó a recuperar el contenido. Es una cosa que le va mucho tiempo a recuperar. ¿Sales se fueron para arriba o no? No, en esta zona no. Yo que tengo el bajo más grande de la zona de Freire y San Francisco. En la curva, digamos. En la curva, que estaba lleno de agua, que era una laguna de, qué sé yo, de 200 hectáreas, no hubo ningún problema. En el centro del Bajo, en este momento tuvo un sorgo razonablemente bueno, en plena sequía. Pero lo que más se notó es los maíces y la soja. En el centro del Bajo fue muy pobre los rendimientos. ¿Tuviste que fertilizar? Sí, como siempre, uno trata de fertilizar. Lo que pasa es que son campos que ya van a rendir menos, entonces uno trata de no gastar tanto dinero en una zona que no te va a rendir lo necesario como para cubrir los gastos. Vayamos ahora a la parte agrícola en las tierras de mejor calidad y que no sufrieron inundación. ¿Cómo estuvo la campaña, que parte lo adelantaste, teniendo en cuenta la sequía que vivió el país y está viviendo en parte todavía, ¿no? Bueno, los maíces de primera fueron prácticamente nulos los rendimientos, los que se cosecharon, la mayoría se picaron, una zona que hay requerimiento de materia verde para hacer silo, así que se vendieron, mucha gente picó lo que tenía, que es un problema también de suelo, porque todos sabemos que lo peor que hay para el suelo es picar y llevarse todo. Y lo otro, lo que se cosechó fue muy pobre, las hojas fueron muy malas, entre promedios de 15, 17 en general, desde quintales, ¿no? Entre 10 quintales y 25, algún lote que pudo haber rendido más, especialmente hubo muchas diferencias de rendimiento en la suerte de la época de siembra, porque no había previsión en ese aspecto. Tuvimos la suerte, o nos quemó todo o nos salvó. ¿Y la calidad del grano de soja en este caso? No, nosotros tuvimos calidad regular buena, no tuvimos inconvenientes, no tuvimos algo de grano de chaucha, porque bueno, las máquinas nuevas no sacan la chaucha verde, y eso es un problema que después produce moho en los silos, pero en ese aspecto tuvimos suerte. Néstor, ¿y en cuanto a los maíces?
Bueno, los maíces de segunda, que teníamos mucha esperanza, mucha diferencia entre fechas de siembra, fue mucho la diferencia. Hubo zonas, en las zonas nuestras de Freire, que los calores quemaron, y en alguna zona, como la zona de Porteña, Valdelina, Chipión, que llovió 15 días antes, hizo la diferencia. Así que bueno, hay mucha diferencia. Yo creo que va a haber algunos que no tienen grano y otros que van a rendir 7, 8 mil kilos por hectárea. En el mes de febrero hubo una helada que afectó el país. ¿Esta zona también se vio afectada? No, nosotros no notamos ningún problema en cuanto a las heladas, pero bueno, sí sabemos de eso, pero todos sabemos que la zona más de Río Cuarto, más mediterráneas, siempre traen más problemas de este tipo de exceso de fríos. Si tuvieras que hacer un balance de esta campaña de gruesa que pasó, ¿cuál sería? No, mala, porque la inversión fue grande, todos sabemos que la inflación, la comercialización con diferencia de dólar, todo lo que la política quiere acomodar se desacomoda, porque bueno, ellos necesitaban el dinero y ofrecieron, y entonces se produce un desequilibrio entre actividades, los que tienen tambo, los que tienen ganadería, los que hacen soja, los que hacen maíz, y la diferencia, siempre el equilibrio ocurre solo. Con los alquileres, con las producciones, y al intervenir en una pata de esa mesa queda desequilibrada. Néstor, pasamos ahora a la otra producción que vos te dedicás en la zona de Freire, con el tema de ganadería de carne. Bueno, nosotros hacemos invernada mayormente de overos negros, pesado de 500 kilos, para cuota Hilton. Nosotros tuvimos un año excelente, pero terminamos todo lo que teníamos. Terminamos los silos, terminamos las alfalfas, pero tuvimos muy buen rendimiento porque al no llover siempre hay buenos pisos, el clima, bueno, el calor no afectó tanto, pero bueno, después pagamos las consecuencias. Teníamos silos de excelente calidad y mucha cantidad de grano de maíz del año anterior que había sido un buen año, y eso hizo que llegáramos, jugamos en primera hasta el último, y cuando nos dimos cuenta nos fuimos al descenso. ¿Y los números cómo hubieron en esa parte? No, bien, qué sé yo, sigue siendo una actividad en años de mucho riesgo. Cualquier actividad normal, digamos, es más noble, la producción de carne o los tambos, no sé, los tambos no conozco tanto, pero el que más tuvo problemas son los agrícolas, el problema agrícola, porque los alquileres son altos y bueno, y los rindes son bajos. Cuando vos pagás un alquiler alto y sacás poco, no cubrís ni el alquiler, y los gastos te los bancás vos. Néstor, y volviendo al tema de la ganadería de carne, hoy estamos justamente en la cooperativa ganadera de Freire. ¿Cómo lo estás manejando? ¿Qué estás produciendo? Bueno, cuando la invernada es barata, como en este caso, más que todo el overo negro es barato, quiere decir que la gente no quiere engordar animales. ¿Por qué no quiere engordar animales? ¿Por qué? Porque no tiene reservas. Los maíces que se picaron son de escaso contenido y no llueve pasto, como dicen la gente. Y entonces, bueno, las praderas se sembraron nuevas, están muy bien nacidas, nos acompañó muy bien, pero hubo que descartar muchas praderas, y entonces, bueno, la gente... ¿Por qué descartarla? Y descartarla porque se consumieron, se les pidió demasiado a un pasto tan noble como la alfalfa, que al final no pudo llegar al final. Y hoy, por ejemplo, aquí, ¿qué precios estás viendo en general? Bueno, la invernada está muy barata. Pensar que una invernada a menos de 300 pesos y un gordo a más de 400, nunca ocurrió que valga 100 pesos menos la invernada, que es un 25%, menos la invernada que el gordo. Y el cruza está prácticamente al precio de gordo, así que tampoco ocurre nunca. Todos sabemos que el ternero cruza vale un 20 o 30% más que el gordo. Y eso quiere decir que hay exceso de oferta y problema de poca compra, digamos. Y los filotes están llenos porque se vendieron muchos terneros y muchas vaquillonas, y todo lo que vemos por televisión, que dentro de 6 meses no va a haber terneros y no va a haber vacas que vayan a criar. Vamos a ver, o sea, en la ganadería los efectos se ven a largo plazo. En la agricultura es instantáneo. Esperemos que este año siempre tenemos los mejores pronósticos, ¿no es cierto? Porque justamente yo creo que el productor no es una profesión, sino que es un estilo de vida, y uno tiene la experiencia de los años y la familia también,
que bueno, después de un año viene otro y hay años buenos y hay años malos.